Vamos a ponernos en la presencia de nuestro amado Señor, que hoy decidimos ponernos en su presencia como hijos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Padre amado, que tu presencia sea en esta hora, en este momento, en cada una de las palabras que surjan, en cada una de las enseñanzas, Padre Santo. Clamo a ti, Padre Santo, tu presencia no solamente aquí con nosotros, sino también allí con mi hermana Doris, con Estela. Amén. Y con todos los hermanos que aún no se han podido unir, Padre Santo. Te pedimos, tráelos, cuídalos, protégelos, Señor. Amén. Padre amado, te pedimos, aliviana la carga que traemos. Venimos por ahí muy cargados de una semana difícil, de muchas pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas de todo tipo, Señor, que este mundo nos apabulla y nos insta continuamente a clamar a ti. Padre Santo, te pedimos, aliviana nuestra carga. Quítanos toda pesadez, todo dolor físico, Señor. Quita todo dolor físico, Padre Santo, toda molestia. En el nombre de Jesús, quita de nosotros, Señor, toda dolencia. Quita de nosotros, Señor, toda preocupación que está ahí arraigada en nuestro corazón. Quita, Padre Santo, toda esa angustia, ese nudo que a veces nos queda en el pecho, en la garganta. Padre Santo, quita de nosotros esos pensamientos, Señor, que no nos llevan a ningún lado más que alejarnos de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Quítanos de nosotros, aliviana nuestro yugo, Señor. Padre Santo, en esta hora nos ponemos a tus pies, porque este momento lo determinamos para ti. Padre Santo, este momento decidimos unirnos en tu nombre, en el nombre de Jesús, para poder entrar en tu presencia, para poder estar junto a ti, para poder aprender más de ti, Señor, para poder escuchar tu palabra. No permitas, Padre Santo, que en el día de hoy surja palabra de hombre, surjan ideas de hombre, sino que sean tus enseñanzas, que sea tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gloria y honra a tu nombre, Señor. Amén. La palabra dice que cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo allí estaré. El Señor me trae a recuerdo en este momento esta palabra. Y el Señor me dice, cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estará mi Espíritu Santo. Sí, Señor. Así que estoy con ustedes, estoy firmemente. El Espíritu Santo acompaña a sus hijos, acompaña a los que se esfuerzan, acompaña a los que están tratando de hacer su camino, de obedecer. El Señor nos está acompañando. El Señor me dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí y les voy a enseñar. Porque cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios, Él empieza a llenar mis oídos de cosas que me pone en el momento el Espíritu Santo. Y en el momento voy aprendiendo junto a ustedes. En el momento el Señor va hablando para todos nosotros. Y yo confío que en esta predicación el Señor va a hablar, va a aclarar y va a poner el motivo real de lo que se va a predicar en el día de hoy. ¿Qué es lo que Él nos quiso enseñar? ¿Qué es lo que Él verdaderamente nos quiere enseñar en este día? Y confiamos en eso. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. No es muy extenso, pero que el Espíritu Santo haga su voluntad. Que el Espíritu Santo nos dirija en todo momento. Amén. Bueno. Y esta prédica se llama De pequeño a gigante. Y el Señor me ponía este sentir y este título el día de hoy. Y me ponía como ejemplo a David, para que entendamos lo que Él nos quiere hablar en el día de hoy. Y mientras yo comenzaba a escribir esta prédica, el Señor me lo hacía cantar. Y empecé cantando este pedacito que les voy a leer, que dice, ¿cómo un ser tan pequeño puede enfrentar tal gigante? Confió, se entregó, ejecutó con el brazo armado de Dios.
Y el Señor esto me lo hacía cantar. Yo de repente estaba, Señor, pon en mí las palabras, pon en mí lo que tú quieras que yo hable para todos nosotros, para los hermanos. Y el Señor me ponía este sentir hecho alabanza. Entonces mientras yo escribía dije, pero entonces Señor, vos querés que yo escriba una canción. El Señor me hacía repetir esto, cómo un ser tan pequeño puede enfrentar tal gigante. David confió, se entregó, ejecutó con el brazo armado de Dios. Y yo dije, bueno, Señor, ¿y esto cómo sigue? Y ahí fue donde el Señor comenzó a poner en mi corazón y empezó a surgir. Y empecé a escribir las palabras que Él me dictaba a mi corazón, ¿no? Y dice, por eso la palabra dice que lo vil y menospreciado yo me manifestaré, dice el Señor. Dios no puede habitar en un corazón soberbio ni orgulloso. Por eso cuando grandes hombres de Dios han caído en la soberbia y en el orgullo, el Espíritu Santo se retiró de ellos y los dejó solos. Le pudieron haber quedado los dones, porque sabemos que los dones son irrevocables, pero ya no estaba el Espíritu de Dios con ellos. Al día de hoy hay muchos que, habiendo sido grandes hombres de Dios, han quedado deshabitados de Dios por su orgullo y por su soberbia. Esto el Señor me lo recalca. Si Él no puede habitar en un corazón soberbio ni orgulloso. Busca casas sencillas, con un corazón dispuesto, volcado al Señor. Y el Señor dice, el que clama a mí, yo le escucho. Y no lo echo fuera, sino que lo dejo entrar. Y nunca, si vos clamás de corazón, el Señor te va a dejar sin respuesta. Porque Él va a hablar a tu corazón. Y Él va a dejar que entres. Él va a dejar que entres. Recordá que dice la palabra que Él es la puerta. Entonces el Señor me decía esto. Así es como Dios se ha fijado en nosotros, que no éramos nadie. Y así es la historia de David, el más pequeño e insignificante de los hermanos y de los hijos de Isaí. Isaí tenía muchos hijos varones de guerra, varones imponentes, importantes. Él era el séptimo hijo. Pero había hermanos de él que estaban preparados físicamente para ir a la guerra. Tenían porte, como decía en una parte donde Samuel va a ungirlos, ¿no? Y ellos tenían porte de rey. Pero porque Samuel se fijaba en la apariencia. Entonces el Señor decía, no te fijes en la apariencia, porque ese no es el que yo voy a ungir. Pero David era pequeño, era insignificante. Desde el nacimiento el Señor ya lo había escogido. Y en el transcurso de su breve vida, el Señor ya le había enseñado muchas cosas. ¿Por qué? Porque su padre, como era el más pequeño y el más débil, y no era el hermano más querido, ni en el que tenía complacencia su papá, lo mandó a criar las ovejas, como para decir, bueno, ya lo mandamos fuera del hogar, que se ocupe de las ovejas y los otros que se ocupen de cosas más importantes. Y entonces David, de pequeño, comenzó a transitar ese camino. Un camino estaba apartado. Un camino que quizás muchas veces se sintió solo. Un camino donde el Señor le enseñó a valerse por sí mismo y a valerse de Él. Y el Señor me traía a referencia que un hijo de Dios escogido, primeramente, tuvo que haber sido humillado por el mundo. Haber pasado por rechazo, como pasó David, seguramente, porque ya era el hermano menor y era el menos querido y era el menos tenido en cuenta. Haber tenido su corazón roto, sentir que no correspondía a ningún lugar. Y hoy en día un escogido le pasa lo mismo. Se siente que no corresponde a ningún lugar, ni a la familia, ni con amigos, ni se siente en su lugar en el colegio,
ni en el trabajo, ni en la facultad. Siempre se siente apartado, siempre se siente raro, dejado de lado, diferente a los demás. Siempre hubo en él, en David, una fuerza sobrenatural llamada hoy resiliencia, ¿no? Pero aún más fuerte, porque no pasa por el razonamiento como hoy en día se cree que la resiliencia pasa por una fuerza de sentimientos, de emociones, de razonamiento y en un seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque vivir, sino que lo que venía de David y de lo que viene de los escogidos de Dios es una fuerza espiritual que va más allá de lo físico y de lo emocional y de lo mental. Proviene de Dios, es la fuerza de Dios en uno. Siempre hubo en él una fuerza, como decíamos, que era la fuerza del Espíritu. Un escogido siempre fue el que menos se tenía, al que menos se le tenía fe. El escogido siempre fue el que la gente dice de chiquito o de adolescente o incluso a veces de grande, este es el que menos vale. Este no vale nada. Este no sé qué va a hacer porque no tiene ninguna cosa en el corazón, ninguna iniciativa o algo, ¿no? Entonces siempre como que pasa desapercibido y como que es el raro. Un escogido es incomprendido. Es llamado fantasioso, místico, loco, perturbado. Porque él ve más allá de estos límites terrestres. Él ve del espíritu. Pero la mayoría de la gente esto no lo puede entender y no lo toma bien. Lo mismo le pasaba a David. David se apartaba con sus ovejas, pero David tenía un corazón volcado al Señor. David era un corazón puro, ¿no es cierto? También otra característica de los escogidos es que aman adorar al Señor, aman bailar, cantar, tocar un instrumento, todo para la gloria de Dios. Y David esto lo hacía desde muy pequeño. Imagínense que David tocaba su arpa. Y dicen que era muy bueno tocando el arpa y muy bueno adorando. Y de hecho, los salmos que han salido de David son preciosos. Era un poeta, era un artista de Dios. Tenía el arte de Dios en su corazón. Y muchas veces esto pasa con los escogidos. Cuando hacía algo malo, su espíritu enseguida se lo hacía saber y pedía perdón rápidamente. Ahora, no es que un escogido no va a pecar, sino que se arrepiente y su corazón se vuelca a Dios y rápidamente se da cuenta que lo que está haciendo está mal, que lo que está diciendo está mal, que la actitud que está tomando es pésima. Entonces no tiene ese orgullo de decir, no, pero yo no voy a dar el brazo a torcer porque yo soy yo y no. Le dura poco y después va a los brazos de Dios y le pide primeramente perdón al Padre y después perdón a quien le tenga que pedir, ¿no? Muchas veces los escogidos de pequeños se alejan y cuando son chiquitos juegan solos, juegan su propio juego. No les gusta estar en lugares comunes ni con gente común. Les molesta. No pueden, porque hay algo, hay una característica de ellos que nunca olvidan. Aún siendo pequeños, saben que no pertenecen a este mundo, que pertenecen al reino de Dios. Aún de pequeños saben que su Padre es Dios. Siempre, desde muy pequeño, buscan a Dios. Y saben que existe, aunque los padres no crean en Dios. Porque no precisamente un escogido nace en familia cristiana. Todo lo contrario. El escogido nace con todo en contra. Para que se forje su carácter, su fe, su perseverancia. Y nacen las familias menos pensadas. Y sí, a veces sí nace un escogido en familia cristiana. No digo que no, pero es muy difícil. Entonces, el escogido sabe quién es él en Dios. Sabe que Dios existe. Sabe que Dios es su Padre. Nadie se lo tiene que venir a explicar. Porque ese sentir lo trae desde chiquitito. Desde que tiene memoria, desde que empieza a registrarse como ser humano. Entonces es algo nato de los escogidos de Dios. Tienen compasión, misericordia y amor por aquellos que todos rechazan. Defiende al débil y las injusticias. No deja pasar injusticias.
Es el primero o la primera que levanta su voz para defender las injusticias, pero el rechazo que muchos tienen por otros seres humanos que son diferentes, que no tienen la capacidad como otros. Se pone a defenderlos porque está nato en él o en ella la misericordia de Dios. Conoce el funcionamiento del mundo espiritual y lucha ya de pequeño o de pequeña con demonios, con espíritus y con todo lo que se pone en el camino. Tiene visión espiritual. Por tanto, así como esa lucha interior de demonios y demás, también tienen el conocimiento de los ángeles y del mundo espiritual, porque lo traen en su corazón y Dios no permite que eso se les borre ni se les olvide. Y eso lo llevan de por vida. Estas son las características que tenía David y las características que tienen en la tierra muchos, no todos, pero muchos de los escogidos, ¿sí? Porque Dios ha forjado de pequeño para que cuando llegue a un estado de adultez esa persona pueda ya comenzar con el ministerio o con el propósito que Dios tiene en su vida. Vamos a hablar de Primera de Samuel 16 y damos el ejemplo acá, ¿no? Primera dice, cuando Samuel unge a David, para que entendamos lo que pasó, dice Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque a uno de sus hijos me lo he previsto de rey, como rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahweh respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: ofrecer sacrificio a Dios. A ofrecer sacrificio a Dios he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Dios. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Dios está su ungido. O sea, el primer hijo, ¿no es cierto? Y Dios respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este es mi escogido. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Dios. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así es el ejemplo de cómo fue ungido David. Era el que menos todos esperaban. Es más, lo había desechado. Ni siquiera el padre lo había mandado a buscar, porque para él no valía ni siquiera la pena que vean a ese hijo, ¿no? Y sin embargo, Dios vio su corazón. David era un joven introvertido y apartado, ¿no? Que cuidaba las ovejas y las defendía con su vida si era preciso. Siempre se apartó del mundo. Amaba adorar. Creía en Dios fielmente. No tenía competencia con sus hermanos, porque él sabía que él era el menor, que él estaba apartado, que ni siquiera se consideraba a él mismo, ¿no es cierto? Supo esperar a su reinado y tuvo compasión de Saúl, porque en algún momento, después de haber sido ungido,
Saúl entró en celos, en locura, había un espíritu que lo perturbaba. ¿Y quién calmaba ese espíritu cuando estaba tan mal Saúl? David y su arpa. Pero Saúl, cada vez que se sentía bien, allá iba a atacar a David. Entonces David armó un ejército. David fue un hombre de importancia. David venció a Goliat, hizo muchas cosas, pero Samuel lo detestaba. Samuel quería terminar con su vida y aún así David, cuando pudo haber terminado con la vida de Samuel, no lo hizo. Y esto también lo vamos a leer. Primera de Samuel 24, 2 al 7. Ahí está, por si lo quieren leer. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David, porque ya lo estaba persiguiendo como un loco, lo quería matar, y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras montañeses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Dios, he aquí te entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Estaba cerquita, le cortó la orilla del manto, hermanas. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, porque yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. O sea, mientras estuviera con vida Saúl, David no lo iba a tocar, por más que Saúl estuviera medio loco, por más que Saúl quisiera destruirlo, por más que Saúl ya a esta altura le había hecho 50.000 maldades. Pero él decía: pero si Dios lo ungió como rey, es ungido de Dios, y yo no voy a tocar a los ungidos. Que se encargue el Señor de hacer su justicia. Y así fue como David tuvo compasión ese día, lo podría haber matado, y David dijo: no voy a tocar al ungido de Dios. Así es que fíjense el corazón, era un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a seguir. Dice: supo esperar a su reinado, y no mató antes de tiempo a Saúl, porque le tuvo compasión. No fue cobarde y confió plenamente en Dios. Esto está en Primera de Samuel 17:51. Es importante que leamos la historia de David. Discúlpenme, para mí es muy importante. Entonces él no fue cobarde, fue cuando venció a Goliat. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Primera de Samuel 17:32. Hasta el 51, lee, por favor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Perdón. Esto fue después de que los grandes soldados, incluso los hermanos de David, ninguno se quería enfrentar con Goliat, le tenían miedo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese ciervo, lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl dio a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó una coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado con su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo al filisteo a David: ¿Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Oh, gloria a Dios. Miren, eso es ser valiente. Él confió plenamente en Dios, como decíamos antes. Supo reinar con la ayuda de Dios y lo puso primero en todo. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, era humilde, obediente, lleno de fe y adoración, humillado ante Dios y muy valiente. Cuando pecaba, su alma se afligía al punto de sentir dolor extremo. Supo aceptar los castigos y los juicios de Dios por su mal actuar. Siempre obedeció a Dios, no se cansó de orar, alabar y de poner en primer lugar a Dios. Su fuerza provenía de lo alto y sabía que era su carta de triunfo. David fue humillado, perseguido, atormentado, desechado por los hombres, pero nunca jamás desconfió de Dios y sus palabras. Sabía en el tiempo de Dios que se cumpliría su reinado. Hermanos, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, dice la palabra. Y de esos escogidos están los elegidos, que son los hombres y mujeres que tienen el galardón, que les toca dirigir un pueblo grande y hacer en el nombre de Jesús grandes señales, prodigios y milagros. No importa si no sos un elegido, pero lo que importa es que todos seamos escogidos pueblo santo. Porque no todo el mundo está para grandes batallas como David, no todo el mundo está para grandes cosas como los apóstoles, como Moisés, como Abraham, como tantos otros, ¿sí? O grandes profetas, sino que cada uno nos toca en la medida que podamos lo que nos toque. No todos son elegidos, pero sí escogidos. No claudiquemos de nuestro llamado. No claudiquemos de Dios en estos tiempos difíciles. Estamos en tiempos finales y pronto el Señor cumplirá con lo que dijo que haría contigo, pero debes ser fuerte, valiente y perseverante en la fe. Elegidos, escogidos, pueblo santo de Dios. Estemos alerta, orando, porque pronto nos amanecerá Cristo en nuestros corazones y vamos a ver el resplandor sobre nosotros. El tiempo de levantar las uvas maduras ya está sobre nosotros
Si te tocó ser intercesor, ora de día y de noche con clamor por las almas. Si sos profeta, anuncia su mensaje. Si te tocó ser evangelista, salí a despertar al que está dormido. Lo que sea que te toque, poco o mucho, este es el tiempo, y porque Dios tocará tu corazón. Pronto el Rey de Reyes viene, ya está caminando hacia su pueblo. El reloj está marcando casi las 12 y todo se va a cumplir en ti, en mí y en la humanidad. Tengamos paz, esperanza, valor y obediencia y fe. Si sos elegido, ubícate enfrente y pelea la buena batalla. Si eres pueblo, unidos al cuerpo, seremos la resistencia. En el cuerpo todos somos importantes. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, y ahora vamos a leer 1 Corintios 12:14 al 25. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pero por eso no será del cuerpo. Y si se dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, eso es, no importa qué parte del cuerpo seas de Cristo, no importa el lugar que ocupes, no importa si sos un elegido o escogido, lo importante es que seas escogido y pueblo de Dios. Cada uno tiene su misión, no todos venimos para grandes misiones, porque esto es lo que nos hacen creer, y esto es un engaño. O sea, decir todos venimos para hacer grandes misiones, no, todos no venimos para hacer grandes misiones. De hecho, si ustedes se fijan en la Biblia, hay pocos que vinieron a hacer grandes misiones, pero en lo pequeño y en lo cotidiano vamos sumando y sumando, y hacemos la batalla, o sea, somos los que damos batalla día a día. Después lo demás, los que son elegidos se ponen enfrente, ¿no es cierto? Se ponen enfrente en la batalla, son los que dirigen grandes pueblos, son los que hacen cruzar los desiertos, pero son los menos, hermanos. La gran mayoría somos parte del cuerpo, pero no pertenecemos, digamos, a los grandes, a los que tienen grandes misiones. Pero no por eso nos vamos a desalentar. Al contrario, es nuestro lugar en el cuerpo. Y es lo que nosotros considera Dios que nos corresponde hacer. Y el cuerpo tiene que funcionar unido, porque si una de las partes se resiente, una parte se resiente del cuerpo, el cuerpo no funciona bien. Todas las partes son iguales de importantes. Que uno le toque hacer más cosas que a otro no significa que ese que hace menos es menos importante. Si de hecho en la Biblia dice los últimos serán los primeros, es porque el Señor está diciendo que no hay ni primeros ni últimos para Él, sino que todos tenemos la misma importancia en Dios. David fue un valiente. David nos demostró un montón de cosas, ¿sí? Pudo hacer un montón de cosas, y nosotros podemos, como pueblo de Dios,
también ser reforzados, ser valientes, seguir adelante, ponerlo a Dios primero en todo en la medida que nos corresponde, ¿no es cierto? Con nuestra fe puesta en Cristo. Somos sus hijos, somos los que podemos cambiar los ambientes, somos los que cuando pisamos y realmente estamos en santidad, toda esa tierra se vuelve santa. Es re importante la misión que tiene un hijo de Dios. Aún la misión que parezca más pequeña es muy importante, hermanos. Es muy importante, por eso no importa, no nos desalentemos, no nos desanimemos, porque ya estamos a las puertas. Cristo está a un paso de venir a la tierra. Cristo está a un paso de llevar a la parte de su iglesia que esté preparada en santidad, que esté preparada en obediencia. No se va a llevar a todos, de hecho. Él quisiera llevarse a todos. Obviamente Dios, con su inmenso amor, quisiera llevarse a todo su pueblo, pero hay pueblo que está dormido, hay pueblo que no despierta, hay pueblo que no tiene las cosas en claro, hay pueblo tibio, hay pueblo frío. Hermanos, nosotros procuremos seguir el camino, procuremos hacer lo que nos toca hacer con lo que Dios nos dio, en la parte del cuerpo que Dios nos dio, ¿sí? Y fíjense cómo Dios, de algo pequeño, insignificante, que podemos llegar a ser nosotros en el mundo, nos convierte en gigantes, porque todos, en más medida o en menos medida, somos seres que Dios nos convierte en gigantes, porque al Él venir sobre nosotros y ocupar, o sea, como Dios nos dijo a nosotros desde un principio, Él quiere fusionarse con nosotros, Él quiere fusionarse con sus hijos, Él quiere fusionarse con su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos su manifestación y nos pueda usar. Entonces te convertís en un gigante, pero no porque vos seas un gigante, sino porque Dios te da la templanza, el valor, la fuerza, el coraje, la fe. Todo proviene del Señor, absolutamente todo. Podemos pasar de ser mendigos a reyes, podemos cambiar nuestras realidades si realmente nos proponemos seguir con los ojos fijos en Dios y seguir con fe y no claudicar en la fe, y menos en estos últimos tiempos, hermanos. Miren lo que hizo David. Todo el mundo estaba asustado, todo el mundo corría, todo el mundo se quería ir. Goliat que se hacía el agrandado. ¿Y ustedes qué se piensan? ¿Que en este tiempo esos gigantes no están sobre la tierra? Son el tiempo que más nos están atacando esos gigantes. Son demonios, son espíritus que vienen en contra de nosotros. Y los hijos de Dios salimos huyendo. No, Señor, con una piedrita chiquita. Por confiar en Dios, David venció a Goliat. David llegó a ser rey cuando no era nadie, pero Dios ya lo había elegido y Dios ya lo había santificado y Dios ya lo estaba preparando. Dios no deja a sus hijos sin preparar. Dios no improvisa. Dios es un Dios de orden. Dios no improvisa con ninguno de nosotros. Todo lo que nos está pasando ha de ser consecuencia de nuestros actos. Pero en esas consecuencias, aún en esas consecuencias, el Señor saca algo bueno. Y nos moldea y nos trata con nuestro carácter, nos hace enfrentar con nuestra triste realidad muchas veces, con la realidad de lo que estamos haciendo, diciendo, viviendo, para que nos demos cuenta por qué no está funcionando la sobrenaturalidad en nosotros, por qué Él no puede usarnos como debería. Y todas esas cosas pasan a través de los procesos. Y hasta que vos no te entregás y decís, Señor, hacer de mí lo que quieras, te pongo primero en todo y sigo adelante y llename de fuerza y llename de valentía. Y esta situación que estoy pasando es muy difícil, sí, es muy difícil, pero yo confío en vos, Señor, porque sé que es lo mejor, porque sé que aún de lo malo vos sacás lo bueno, porque sé que no me vas a abandonar, porque vos dijiste que ibas a estar conmigo hasta el fin de los tiempos y yo confío plenamente en vos. Entonces el Espíritu Santo es en nosotros la grandeza, es en nosotros la valentía y es el que nos hace valientes ante nuestra debilidad y pequeñez. Pero nunca nos olvidemos que es Él, no somos nosotros. Porque Dios, un corazón soberbio y altivo, Dios no habita en ese lugar. Dios no habita en corazones soberbios, orgullosos, altivos. Dios habita en la humildad de su pueblo. Amén, hermanos. Y esta era la palabra que Dios tenía hoy para todos nosotros. Amén, gloria a Dios.
Gracias, Santo Dios, Santo Santo es, Dios, Señor. te damos gracias, Padre amado, te damos Gracias, gracias, mi Señor, Bendito eres. por esta palabra que tú nos mostraste, por esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy, que sabemos que viene de ti, que viene de tu trono. Gloria a Dios. Señor, perdónanos, porque por ahí tenemos altivez, porque por ahí estamos llenos de cosas de este mundo aún y no nos hemos vaciado del todo Amén. para poder llenarnos de ti, Señor, de tu Espíritu. Perdónanos, Padre Santo, si hemos fallado, Señor, si aún somos duros en servicio, Padre Santo. Perdónanos, Padre amado. Anhelamos en nuestro corazón, Señor, y tú lo sabes porque tú conoces nuestro corazón. Anhelamos en nuestro corazón poder servirte, poder, Señor, entregar tus palabras. Amén. Padre Santo, reconozco, Señor, que te necesitamos a cada minuto en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que solos no podemos hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos a ti. Padre Santo, este último tiempo, Señor, hemos bajado los brazos, pero es hora de levantarlos aún más altos, pero solo con tu presencia, Señor, solo para tu gloria, para tu honra, Señor. Padre Santo, ayúdanos, fortalécenos, enciende nuestro fuego de nuevo, Padre Santo, úsanos como lo usabas a David. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo sé que mis hermanos, Señor, están siendo muy vapuleados, están siendo muy atacados. Y me incluyo en esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús te necesitamos. Padre Santo, te necesitamos, Señor. Porque cada prueba, cada problema que se nos presenta en nuestra vida es una prueba que tú nos presentas. Y siento que últimamente venimos fallando. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, llénanos de ti, llena a mis hermanos de ti. Padre, que tu Espíritu inunde a toda persona que escuche estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús te necesitamos. Llénanos de ti, Padre Santo. Haznos entender de una vez por todas, Padre Santo, cómo debemos hablar, cómo debemos movernos. Padre, porque aún hoy, no entendimos. Señor, perdónanos. Perdona nuestra humanidad. Perdona, Padre Santo, no saber manejar nuestro libre albedrío. Perdónanos, Señor, porque cada vez que nuestro libre albedrío se mete en el medio, tomamos malas decisiones, Señor. Padre Santo, y a veces sabemos en nuestro corazón hacia dónde tenemos que caminar, pero sin embargo seleccionamos otro camino. Señor, aún no entiendo por qué nos pasa eso. Pero Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Nos entregamos a ti hoy, Señor, nuevamente. Te clamo en el nombre de Jesús. Me postro ante tus pies, junto a mis hermanos. Y te digo, Señor, heme aquí, Padre Santo. Heme aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Doy gloria y honra a tu nombre, Señor. Amén. 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 Y cuando me toca, Acompaña, Señor, a mis hermanos ahí en sus casas. Abrázalos, Señor. lloro, canto y Llénalos de ti. Llénalos de tu presencia. Inunda todo su hogar, Señor.
de tu presencia, Padre Santo. Quita toda oscuridad, quita todo temor Lloro, canto y y trae tu paz, Señor. Gracias, Padre. Dios, Amén, Señor. bienvenido es el Amén. lugar. Gloria a tu nombre. Y en nuestro corazón, Amén. venías tu voluntad. Santo. Gracias, Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, que Dios los bendiga, que sean ministrados con esta palabra, que el Espíritu Santo les ministre, siga ministrándolos en la semana. Gloria a Dios por tu santa presencia, por tu Santo Espíritu que nos acompaña, Señor. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Gracias, Señor. Gracias.